Si la resurrección de Jesús no ocurrió físicamente, sino solo como una metáfora secreta, ¿cambiaría eso el núcleo de su fe? Y si una de las enseñanzas más profundas atribuidas a Jesús no está en tu Biblia, pero tampoco fue un secreto prohibido, detente un segundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría conspirativa, no es un mito moderno, no es un ataque a la fe, es historia. Existe un texto antiguo llamado Evangelio de Tomás An. No forma parte del Nuevo Testamento, no fue incluido en el canon bíblico, y durante siglos permaneció olvidado, hasta que fue descubierto en 1945 en Egipto, dentro de una colección conocida como los Códices de Nag Hammadi. Pero aquí viene la pregunta importante: ¿por qué no está en la Biblia? ¿Fue eliminado? ¿Fue censurado? ¿O simplemente no cumplía con los criterios históricos y teológicos que la iglesia primitiva estableció? Quédate hasta el final porque hoy vas a entender tres cosas fundamentales: ¿qué es realmente el Evangelio de Tomás An? ¿Por qué no fue incluido en el Nuevo Testamento? Y que nos revela sobre cómo algunos cristianos antiguos entendían el mensaje de Jesús. Y lo más importante, vas a descubrir algo que puede cambiar tu manera de leer la Biblia sin destruir tu fe, sino profundizarla. Ahora, déjame hablarte directo. Muchos creyentes sienten que hay algo más profundo en las palabras de Jesús. Algo que va más allá de reglas, más allá de rituales, más allá de estructuras religiosas. Y cuando escuchan que existe un evangelio antiguo con dichos diferentes de Jesús, sienten curiosidad, pero también miedo. Hay miedo a estar leyendo algo incorrecto, miedo a ser engañados, miedo a cuestionar lo que siempre les enseñaron. Si tú has sentido eso, no estás solo, porque la historia del cristianismo primitivo no fue simple. En los primeros siglos existían muchas comunidades cristianas. Algunas enfatizaban la tradición apostólica. Otras desarrollaban interpretaciones más simbólicas y filosóficas. El Evangelio de Tomás pertenece a un grupo de textos asociados al pensamiento gnóstico. Pero aquí es donde debemos ser precisos. Gnóstico no significa necesariamente hereje conspirativo. Significa conocimiento. Gnosis en griego significa conocimiento profundo o experiencia interior. Algunas comunidades cristianas del siglo II creían que el mensaje central de Jesús era el autoconocimiento espiritual, el despertar interior, el descubrimiento del reino dentro de la persona. Y eso es exactamente lo que refleja el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto no narra milagros, no describe la crucifixión, no habla de la resurrección. Es una colección de dichos atribuidos a Jesús en frases cortas, a veces enigmáticas, a veces poéticas, a veces difíciles de interpretar. Por ejemplo, uno de los dichos más conocidos afirma que el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Eso suena familiar, porque el Evangelio de Lucas también menciona que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, la pregunta no es si Tomás inventó un mensaje completamente distinto. La pregunta es, ¿cómo interpretaba ese mensaje? Ahora viene la parte histórica clave. En los primeros siglos del cristianismo no existía todavía un Nuevo Testamento oficial cerrado como lo conocemos hoy. Había cartas circulando, había evangelios circulando, había textos atribuidos a diferentes apóstoles. Con el paso del tiempo, la iglesia primitiva comenzó a discernir cuáles textos eran apostólicos, cuáles eran ampliamente usados en las comunidades y cuáles mantenían coherencia doctrinal con lo que se había transmitido desde el inicio. No fue un proceso de una sola reunión secreta, fue un proceso gradual que tomó siglos. Para que un texto fuera reconocido como canónico, debía cumplir criterios claros: antigüedad apostólica, uso amplio en distintas iglesias, coherencia con la enseñanza recibida. El Evangelio de Tomás probablemente fue escrito en el siglo II, varias décadas después de los evangelios canónicos. Además, su teología enfatiza el conocimiento interior como vía principal de salvación, más que la muerte y resurrección de Cristo como evento redentor central. Y ahí está la diferencia. Mientras los evangelios canónicos presentan a Jesús como el Hijo de Dios que muere y resucita, Tomás presenta a Jesús más como un maestro de sabiduría que revela verdades ocultas para que cada persona despierte. Eso no es necesariamente maldad,
es otra perspectiva, pero la iglesia primitiva decidió que la fe cristiana se fundamentaba en hechos históricos concretos, no solo en revelación interior, y por eso Tomás no fue incluido, no porque estuviera escondido en un archivo secreto, sino porque no representaba el consenso apostólico que las comunidades ya practicaban. Y aquí viene algo importante. Estudiar el Evangelio de Tomás no destruye tu fe, la puede hacer más fuerte. Entiendes que desde el principio hubo debate, entiendes que la iglesia no surgió como un bloque monolítico perfecto. Hubo discernimiento, hubo diálogo, hubo controversia. Y eso demuestra que la fe cristiana no tiene miedo a la historia. Ahora, déjame preguntarte algo profundo. ¿Tu fe depende de no conocer preguntas difíciles? ¿O depende de conocerlas y seguir creyendo? Porque la fe madura no es frágil, es reflexiva, es consciente, es sólida. El Evangelio de Tomás nos recuerda que muchos cristianos antiguos estaban profundamente interesados en la transformación interior, en la luz dentro del ser humano, en la búsqueda espiritual personal. Y aunque su marco teológico no fue adoptado oficialmente, sus textos siguen siendo una ventana histórica fascinante al pensamiento del siglo II. Pero aquí viene el momento clave. Lo que verdaderamente cambia todo no es descubrir un texto apócrifo, es entender por qué la Iglesia eligió los textos que eligió, porque eso revela algo esencial. El cristianismo no se construyó solo sobre ideas espirituales abstractas, se construyó sobre la convicción de que algo ocurrió en la historia, que Jesús vivió, que fue crucificado, aunque resucitó. Y esa afirmación histórica fue el centro que unificó a las comunidades. El Evangelio de Tomás pone el énfasis en el conocimiento interior. Los evangelios canónicos ponen el énfasis en la obra redentora de Cristo. Esa diferencia es profunda y entenderla te permite leer con más claridad. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque si esto te resonó, es porque estás listo para una fe más profunda, más consciente y más madura. No tengas miedo a estudiar, no tengas miedo a preguntar. La verdad no teme investigación. Y aquí va la reflexión final. El hecho de que existan textos como el Evangelio de Tomás no debilita el cristianismo, lo enriquece históricamente. Nos recuerda que la fe siempre convivió con preguntas y que la búsqueda sincera de la verdad es parte del camino espiritual. La pregunta no es si existen otros textos. La pregunta es ¿qué haces tú con la información cuando la conoces? ¿Te aleja de tu fe o te lleva a entenderla mejor? En el siguiente video vamos a explorar cómo se formó el Nuevo Testamento paso a paso, qué criterios se usaron y por qué eso sigue siendo relevante hoy. Porque entender la historia no destruye la fe, la fortalece. Porque entender la historia no destruye la fe, la fortalece ahora. Escúchame con atención. Hay algo que casi nadie menciona cuando se habla del Evangelio de Tomás. Y es esto: muchos de sus dichos no contradicen directamente a los evangelios canónicos, pero sí cambian el enfoque. Mientras Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran una historia con principio, clímax y desenlace, Tomás presenta fragmentos. Mientras los evangelios canónicos cuentan lo que Jesús hizo, Tomás enfatiza lo que Jesús dijo. Mientras el cristianismo apostólico proclama un acontecimiento histórico que transforma al mundo, Tomás sugiere una iluminación interior que transforma al individuo. Y esa diferencia no es pequeña, es fundamental, porque define qué entiendes por salvación. ¿Es un evento histórico externo que te alcanza por gracia o es un conocimiento interior que despiertas dentro de ti? La iglesia primitiva tomó una decisión clara. La fe cristiana no sería solamente una filosofía espiritual, sería una proclamación histórica. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive. Esa afirmación era el centro. Sin embargo, el hecho de que existieran comunidades que enfatizaban el conocimiento interior nos revela algo fascinante. Desde el principio, las personas estaban intentando comprender la experiencia de Jesús desde distintas perspectivas. Algunos veían en él
al Mesías prometido. Otros veían en él al maestro de sabiduría. Otros lo interpretaban dentro de marcos filosóficos más amplios influenciados por el platonismo o corrientes helenísticas. Eso no fue un complot, fue diversidad histórica. Y aquí viene algo que puede cambiar tu manera de leer la Biblia. Cuando entiendes que hubo múltiples interpretaciones en los primeros siglos, comienzas a valorar más el proceso de discernimiento que llevó al canon. No fue un acto arbitrario, fue una decisión colectiva basada en que textos preservaban mejor el testimonio apostólico original. Pero también entiendes algo más profundo. La fe cristiana nunca fue antirreflexión, nunca fue antihistoria, nunca fue antipregunta. Al contrario, los concilios debatían intensamente, discutían, analizaban, examinaban textos. Eso demuestra que la iglesia primitiva tomaba muy en serio la verdad. Ahora imagina por un momento que nunca hubieras sabido que existían otros textos antiguos. Imagínate que tu fe dependiera de ignorar cualquier documento fuera del canon. Sería una fe frágil. Pero cuando conoces la historia completa, tu fe se vuelve más consciente, más sólida, más adulta. El Evangelio de Tomás no es una amenaza, es una ventana al pensamiento cristiano del siglo II, una ventana a comunidades que buscaban a Dios de maneras distintas. Y aquí está el punto que pocos quieren admitir. El deseo de conocimiento interior que aparece en Tomás no es completamente ajeno al cristianismo canónico, porque Jesús mismo habló del nuevo nacimiento, habló de transformación interna, habló de pureza de corazón. La diferencia no está en la importancia del interior. La diferencia está en el fundamento, en el cristianismo apostólico. La transformación interior es consecuencia de la obra histórica de Cristo. En la visión gnóstica, el conocimiento interior es el camino principal, y esa distinción define todo. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Tu fe hoy está basada solo en tradición o también en comprensión? Porque conocer el proceso histórico del canon te permite confiar más en él. Te permite ver que no fue una decisión impulsiva. Fue un proceso complejo que involucró generaciones. Y cuando ves eso, algo cambia. Ya no temes los textos antiguos. Ya no temes preguntas difíciles, porque entiendes que la verdad no se derrumba con investigación, al contrario, se afirma. Ahora viene el momento más importante de todo este mensaje. El Evangelio de Tomás nos recuerda que siempre existirá la tentación de reducir el mensaje de Jesús a una experiencia puramente interior o a una estructura puramente institucional, pero el equilibrio cristiano histórico sostiene ambas dimensiones. Fe interior transformadora y acontecimiento histórico redentor. Si este mensaje despertó algo en ti, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, significa que estás listo para una fe que no huye de la historia, que no teme los documentos antiguos y que no necesita ignorar preguntas para mantenerse firme. Porque la fe madura no es la que evita información, es la que la procesa con sabiduría. Y aquí está la pregunta final que quiero dejar resonando en tu mente. Si los primeros cristianos debatieron, discernieron y analizaron cuidadosamente los textos, ¿por qué nosotros deberíamos tener miedo de hacer lo mismo? Tal vez la verdadera madurez espiritual no está en evitar preguntas. Tal vez está en enfrentarlas con confianza. El Evangelio de Tomás existe. Los evangelios canónicos también. La historia está ahí. La evidencia está ahí. La decisión de cómo responder a esa información está en tus manos. Y en el siguiente video vamos a profundizar en cómo se formó exactamente el Nuevo Testamento, qué libros estuvieron en debate y cómo ese proceso impacta tu fe hoy. Porque cuando entiendes de dónde viene tu fe, sabes mejor hacia dónde vas. Nos vemos en el próximo video.